Vamos a crear una aplicación que nos permita ingresar notas de 10 estudiantes y saber cuál es la mayor y la menor de ellas, con el uso de árboles binarios. Para ello, vamos a crear un nuevo proyecto llamado Aplicación Árboles Binarios. Vamos a crearles en la clase principal. Ahora crearemos una nueva clase llamada Nodo Árbol. Sus atributos serán un dato de tipo entero y dos datos más de tipo nodo árbol, correspondientemente al nodo izquierdo y derecho. Ahora crearemos el constructor con parámetros, que tendrá un dato tipo entero y dos de nodo árbol. Inicializamos los atributos de la clase. Finalmente crearemos los get y set de los atributos de la clase. Con esto finalizamos nuestra clase nodo árbol. Ahora crearemos una nueva clase llamada árbol binario. Vamos a importar la librería ArrayList, ya que nos servirá para el método de impresión en orden. Los atributos de la clase son un dato de tipo nodo árbol llamado raíz y un dato de tipo entero. Crearemos el constructor. Este constructor no tiene ningún parámetro. Aquí inicializaremos la raíz como null. Ahora crearemos el get y set de la raíz. Ahora crearemos un método para vaciar el árbol. Este método será de tipo void y se llamará vaciar. No tiene ningún parámetro. Lo que hacemos aquí es darle a la raíz el valor de null. Ahora vamos a crear los métodos que nos ayudarán a agregar nodos en el árbol. Primero creamos un método de tipo booleano llamado agregar, que tendrá como parámetro un dato de tipo entero. Creamos ahora un nuevo nodo árbol y lo inicializamos con el dato y sus hijos izquierdo y derecho serán igual a null. Llamamos a la función insertar. Esta función la crearemos más abajo. Retornamos verdadero.
Ahora crearemos la función insertar, que será de tipo void igualmente, y esta tendrá como parámetros un dato de tipo nodo árbol, que será nuevo, y otro dato de tipo nodo árbol que se llamará pivote. Primero, vemos si el árbol está vacío. Si es así, asignamos a raíz el nodo nuevo. Si no está vacío, tendremos que hacer una comparación entre el dato que está en el nodo nuevo y el dato que está en el nodo pivote. Primero veremos si este dato es menor o igual al dato que está en el nodo pivote. Buscaremos en el lado izquierdo. Aquí tendremos dos opciones. Si el hijo izquierdo del nodo pivote es nulo, asignamos a ese hijo izquierdo el nodo nuevo. Si no, es decir, que si existe ya un hijo izquierdo, volvemos a llamar a la función insertar, con los parámetros nuevo y el hijo izquierdo del pivote. Ahora tenemos que hacer la comparación cuando el hijo derecho es nulo. Si es así, le asignaremos al hijo derecho el nodo nuevo. Si no, llamaremos de nuevo a la función insertar con los parámetros del nodo nuevo y el hijo derecho del pivote. Ahora crearemos un método para ver el valor menor en el árbol. Este método será de tipo string. Se llamará menor valor. Vamos a crear un nuevo nodo árbol llamado recorrido y lo vamos a inicializar en la raíz. Primero, comprobamos que el árbol no está vacío, es decir, que raíz sea diferente de null. Ahora crearemos un bucle while. Mientras el hijo izquierdo de recorrido sea distinto de null, recorrido será igual al hijo izquierdo de recorrido. Vamos a retornar el dato que se encuentra en el nodo recorrido. Lo que hacemos aquí es recorrer toda la parte izquierda del árbol, pues los valores menores se encuentran ahí. Ahora crearemos un método para ver el valor mayor. La lógica que usamos es la misma que en el método para ver el menor valor. El método igualmente será de tipo string, tendrá el nombre mayor valor y no tendrá ningún parámetro. Creamos de la misma manera un nuevo nodo llamado recorrido y lo inicializamos igual a la raíz.
Comprobamos que el árbol no esté vacío. Creamos nuevamente un bucle while, en el cual, mientras el hijo derecho del recorrido sea distinto de null, recorrido será igual a recorrido.getDerecho, es decir, al hijo derecho del recorrido. Y retornamos finalmente el dato que se encuentra en recorrido. Ahora crearemos los métodos para borrar. Crearemos un método privado de tipo boolean llamado buscar, que tendrá como parámetros un dato de tipo nodo árbol y un dato de tipo entero. Primero vemos si el árbol está vacío. En ese caso nos retornará falso. Haremos uso de la interfaz comparable. Crearemos un entero que se llame compara y lo inicializaremos como la comparación entre el dato que se encuentra en el nodo creado y el dato entero que ingresamos. Si compara es mayor que 0, quiere decir que el dato del nodo es mayor que el dato que queremos buscar. Y por lo tanto llamamos de nuevo al método buscar, pero recorremos ahora toda la parte izquierda. Por eso ponemos como parámetros al hijo izquierdo de ese nodo y al entero. Lo que hacemos aquí se llama recursividad. Si compara es menor a 0, quiere decir que el dato en el nodo es menor que el dato a buscar. Entonces recorreremos toda la parte derecha. Es decir, pondremos como parámetros el hijo derecho del nodo y el dato a buscar. Si no es ninguna de las dos, significa que el compara es igual a 0, lo que quiere decir que los dos datos son iguales. En este caso, retornamos verdadero. Ahora crearemos el método público, que será de tipo booleano, y se llamará buscar. Tendrá un parámetro de tipo entero. En este vamos a retornar la función que creamos abajo. Pondremos como parámetros a la raíz y el dato de tipo entero. Ahora crearemos otro método privado de tipo nodo árbol, que se llamará buscar mínimo. Tendrá como parámetro un tipo nodo árbol. Haremos un for para recorrer el árbol a la izquierda. Si el hijo izquierdo de ese nodo es distinto de null, seguirá recorriendo el árbol y el nodo será igual al hijo izquierdo. Finalmente retornamos el nodo. Ahora crearemos el método privado de tipo nodo árbol llamado borrar, que tendrá como parámetros un dato de tipo nodo árbol y un entero, que será el entero a borrar. Vemos si el árbol está vacío. Si es así, retornamos null.
es decir, que no ha encontrado el dato a borrar. Si el árbol no está vacío, vamos a crear un entero que se llama, llamado compara. Utilizaremos la interfaz comparable y el método compareTo para comparar el dato del nodo y del entero que vamos a borrar. Si compara es mayor a 0, el dato del nodo va a ser mayor que el dato a borrar. Entonces recorreremos el árbol izquierdo. Al hijo izquierdo vamos a asignarle la función borrar con los parámetros hijo izquierdo y el dato a borrar. Si no, vemos que compara es menor a 0, es decir, el dato del nodo es menor que el dato a borrar. Entonces recorremos el árbol derecho. Hacemos lo mismo que en el hijo izquierdo, solamente que en el hijo derecho. Asignamos la función borrar. Si no, quiere decir que el compara nos devuelve un valor igual a 0, es decir, que los dos son iguales. Lo que haremos aquí será ver si tiene hijo izquierdo e hijo derecho. Si esta condición se cumple, vamos a crear un nuevo nodo árbol llamado cambiar. Y lo inicializaremos llamando al método buscar mínimo. Con el parámetro del hijo derecho del nodo. Lo que haremos aquí es buscar el menor de los nodos derechos para poder cambiar así el dato que nosotros queremos borrar. Entonces lo que hacemos con esto es hacer que el nodo en donde está nuestro dato pase a ser un nodo hoja. Y con esto podemos borrar tranquilamente cualquier nodo. Si no tiene hijos, lo que haremos será usar un operador ternario. Si la condición de que el hijo izquierdo sea distinta de null se cumple, el nodo será igual al hijo izquierdo de ese nodo. Si no, será igual a su hijo derecho. Finalmente, retornamos el nodo. Ahora crearemos el método público de tipo int, llamado borrar, que tendrá como parámetro un tipo entero. Crearemos un if en el que llamaremos a la función buscar. Entonces, si no encuentra el elemento en el árbol, nos retornará un 0. Ahora crearemos un nuevo dato de tipo nodo árbol, el cual lo inicializaremos con la función borrar que creamos abajo. Como parámetros pondremos a la raíz y al dato que queremos borrar. Entonces asignaremos a la raíz el nodo creado. Y finalmente retornaremos el elemento que borramos. Esto nos servirá para la interfaz gráfica. Ahora crearemos los métodos
para la impresión InOrder. Crearemos un método público de tipo ArrayList que llevará por nombre InOrder. Crearemos ahora un objeto de tipo ArrayList. Luego llamaremos a la función InOrder que crearemos más abajo. Y retornaremos el objeto de tipo ArrayList. Ahora crearemos el método privado de tipo void, llamado InOrder, que tendrá como parámetros un dato de tipo nodo árbol llamado recorrido y un dato de tipo ArrayList. Si recorrido distinto de null, es decir, si el árbol no está vacío, llamaremos de nuevo a la función InOrder con los parámetros hijo izquierdo del recorrido y el objeto ArrayList. Luego añadimos el dato del nodo recorrido al objeto ArrayList. Finalmente volvemos a llamar a la función InOrder con los parámetros hijo derecho del recorrido y el objeto ArrayList. Y con esto acabamos nuestra clase árbol binario. Bueno, seguimos. Dentro de mi paquete aplicacional árbol, vamos a dar a la creación de una nueva clase, la cual se va a llamar simulador árbol B. Dentro de mi nueva clase simulador árbol B, vamos a escribir árbol binario, mi árbol, igual a new árbol binario. Ya. Luego de dar a escribir árbol binario mi árbol igual a new árbol binario, dentro de nuestra nueva clase vamos a dar a la formación de un constructor sin parámetros. Listo. Luego de haber creado nuestro nuevo constructor, vamos a dar a escribir un public boolean, insertar, el cual me va a insertar todos los datos dentro de una tabla. Por lo que comenzamos a escribir public
Listo. Luego de haber escrito el public boolean insertar, el cual nos va a generar nuestros datos en la tabla, seguimos con un public void vaciar, el cual nos va a dar a eliminar todos los datos que hemos ingresado y nos dejará nuestra área de texto en blanco para que podamos volver a comenzar. Listo. Luego de haber escrito el public void vaciar, comenzamos con otro público, el cual va a ser un public string borrar. ¿Ya? Integer data. Entonces, este public nos va a comenzar a seguir borrando nota por nota de las que se agregó en el área de texto. Y comenzamos. Como vemos, al haber hecho este if con un x asignado igual a 0, lo que va a hacer es retornarnos un mensaje con la nota no existe, para darnos a entender de que no se ha ingresado la nota y esta no está presente además en nuestra área de texto, que ya veremos más adelante. Y vamos a retornar un mensaje en el cual nos dice que la nota ha sido borrada. Seguimos. Ahora vamos a realizar un public string in orden, el cual nos va a presentar todas las notas que hemos dado a ingresar una por una, de manera ordenada, de menor a mayor. ¿Ya? Comenzamos a escribir nuestro public. Un public string in orden. Comenzamos escribiendo con array list it. Puede ser it o le pueden colocar ustedes la letra que deseen. Puede ser lista.
y damos a retornar con un mensaje en el cual nos dirá que nuestras notas están ordenadas. Vemos que nuestro write list está marcando una franja de error, lo cual se debe a que no hemos importado el array list. Hacemos importar y ya no habrá ningún problema. Seguimos. Ahora vamos a dar a crear un private string recorrido. Por estas razones de que tenemos un error en nuestro public string in orden en el recorrido. Comenzamos con nuestro private string recorrido. El MSG se refiere a la palabra string mensaje, ¿ya? Vamos a formar un entero y igual a 0, un string debido a nuestro mensaje. Con un salto de línea para que nos quede de una manera un poco más ordenada. Damos a escribir un while, el cual nos va a comparar hasta la menor nota ahí con nuestro contador. Abrimos llaves y mandamos a nuestro string R, al cual estamos dando el mensaje con un salto de línea, a asignarle, a darle un más igual . Este error es debido a que no
se colocó luego dentro de el while un it.size y lo colocamos y hemos quitado nuestro error. Y terminamos con un i más. Bueno, ahora vamos a crear un siguiente método público o un public string menor valor para que esto pueda retornarnos a nuestra área de texto el menor valor de los que fueron ingresados. Y retornamos la variable. Bueno, eso es todo en nuestro public string menor valor. Continuamos con un public string mayor valor que tiene el mismo significado, el cual nos va a dar o nos va a retornar el mayor número que hayamos ingresado. Bueno, hemos terminado con nuestra clase de simulador y vamos a continuar creando nuestra simulación gráfica o nuestra ventana de diseño, en la cual vamos a hacer el llamado a todos estos parámetros que hemos ingresado en estas clases y las cuales se van a presentar poco a poco dependiendo lo que vayamos realizando. Con todo, vamos a nuestro paquete y damos a la creación new un JFrame y a nuestro JFrame le vamos a llamar nota 1. Ya. Dentro de este JFrame vamos a dar a la creación de lo que vamos a necesitar para hacer el llamado a todo lo que hemos construido dentro de nuestras clases. Y comenzamos con una tabla, la cual nos va a almacenar los nombres, los números de las personas que se encuentran, o la cantidad de estas personas, sus nombres y sus apellidos. Bueno, seleccionamos tabla, arrastramos y colocamos. A continuación vamos a dar
una modificación a nuestra tabla. Ya, damos clic derecho, tabla de contenidos, vamos a columnas y en columnas vamos a eliminar una de estas porque solo vamos a utilizar 3 tipos de columnas. Y seguimos con la modificación. En título 1 vamos a colocar una referencia al número o cantidad de personas que hemos ingresado. En el título 2 vamos a dar a la creación de nombre o también puede ser apellido. ¿Ya? Ahora vamos a ir a la parte de filas, debido a que en nuestro programa vamos a colocar a 10 personas, ¿ya? Por lo que vamos a filas y vemos que tiene 4 filas, por lo que vamos a seguir insertando hasta que tengamos 10 filas. Y seguimos ubicando la cantidad de personas que se van a encontrar en nuestra tabla. Listo. Seguimos con insertar para que se genere de esta manera nuestra tabla, la cual hemos creado. Y seguimos con los demás pasos que utilizaremos para la impresión de nuestras notas mayor y menor y de la generación de nombres y apellidos en nuestra tabla. Damos close y ya tenemos nuestra tabla modificada y lista para utilizar como nosotros más le veamos conveniente. Ya, comenzamos con un label al lado de nuestra tabla o donde ustedes deseen y damos a editar texto, en el cual vamos a colocar notas estudiantes. Listo. Continuamos creando nuestra área de texto donde se van a imprimir nuestros 10 números en el cual los cuales vamos a generar insertando uno tras otro. Vamos a text area y colocamos. Y que nos quede un poco centrado. Listo. Ahora a nuestra tabla le vamos a dar el cambio y le vamos a poner como listar estudiantes. Bueno, continuamos. Ahora vamos a colocar los botones, los cuales nos van a dar a generar cada una de las cosas o los parámetros que necesitamos para que nuestra tabla se llene y además nuestras notas nos aparezcan en nuestra área de texto. Así que colocamos 5 botones, los cuales nos van a ayudar a generar
todas las cosas que necesitamos. Listo. Damos a modificar el texto y en nuestro primer botón vamos a colocar listar estudiantes. Seguimos con nuestro segundo botón, el cual vamos a colocar como agregar notas. Con nuestro tercer botón, el cual se va a llamar notas en orden. Seguimos con nuestro cuarto botón, al cual le vamos a llamar vaciar. Y nuestro último botón, el cual se va a llamar borrar nota. Listo. Ya habiendo generado nuestros botones, la tabla, nuestra área de texto, continuamos a agregar la acción de cada botón para que estos, al hacer clic, nos generen los datos que necesitamos. Con ello comenzamos con nuestro primer botón, el cual es el botón listar estudiantes. Listo. Hacemos doble clic sobre el botón listar estudiantes, el cual nos va a llevar directamente en donde podemos ubicar el código que necesitamos para que este nos realice la acción correspondiente. Y comenzamos ubicando un string listo. Apellido. Esto nos sirve para poder generar nuestros 10 apellidos independientemente de los que ustedes quieran. Como ya vamos a ver, abrimos la llave listo, y ingresamos nuestros 10 apellidos, comillas, y pueden ingresar los 10 apellidos que deseen. Listo. Habiendo generado nuestros 10 apellidos, vamos a cerrar nuestra llave con un punto y coma. Y vamos a escribir un for, el cual nos va a llegar a contar nuestra longitud de apellidos, el cual va a ser menor a un contador. Y comenzamos.
y borramos la palabra normal y ubicamos la letra L. Ahora comenzamos a dar un string nombres y de la misma manera es para colocar los nombres en nuestra tabla, y de la misma manera pues como vimos son 10 nombres, así que vamos a hacer un string y cambiar listo. Aquí damos punto y coma, salimos y de igual forma damos a la creación de nuestro for, el cual saben que es para la generación y la cantidad de nombres que hemos ingresado. Abrimos llaves. Recuerden que aquí borramos la letra nombre tanto en nuestros apellidos como en nuestros nombres, dado que esto es para la colocación de las filas y las columnas. Listo. Regresamos a la página principal y comenzamos con el botón agregar notas.
Listo. Dentro de nuestro botón vamos a dar a formar un try catch, el cual va a contener los mensajes de ingresar la nota del estudiante, el dato fue insertado correctamente y no se pudo insertar el dato, intente de nuevo. ¿Ya? Estos mensajes nos sirven para, dado de que hay algún error al ingreso de los datos, nos confirme de que no hemos ingresado correctamente la variable necesaria para que se siga guardando, y a continuación continuamos ingresando el código correspondiente. Aquí vemos que tenemos un error, no es debido a la opción, es un input. Ahora vamos a formar un if, el cual va a dar a la inserción del dato o de la nota que vamos ingresando, junto con un mensaje el cual nos dice el dato fue insertado correctamente. Abrimos llaves.
Vamos uno que nos diga Show Message Dialog, en el cual vamos a poner null, coma, y el texto a imprimir. Listo. Salimos a partir de las dos llaves siguientes y colocamos nuestro cat. Cat excepción abrimos llave y ubicamos un mensaje en el cual nos va a decir no se pudo insertar el dato, inserte de nuevo. Listo. Y de esta manera hemos dado a concluir lo de nuestro segundo botón, agregar notas. Volvemos a diseño y continuamos con nuestro tercer botón. Dentro de nuestro tercer botón, notas de orden, vamos a escribir simulador punto vaciar. El error que nos da dentro de la palabra área.setText es debido a nuestra área de texto, por lo cual vamos a hacer cambio de nombre de variable y vamos a poner área. Listo. Regresamos al botón y vemos que se encuentra correctamente. Listo. Continuamos. Ahora seguiremos con nuestro cuarto botón, el botón vaciar.
Listo, continuamos. Volvemos al principio del diseño de nuestra nota 1 y debajo de Public Class Nota 1 Extends colocamos Private Simulador árbol B simulador igual a New Simulador árbol B para hacer el llamado a nuestra clase anterior. Y volvemos. Como hemos visto, dentro de nuestro diseño en JButton 3, que sería nuestro tercer botón, vemos que tenemos un cierto error, ya que nuestro botón en orden no debería contener un simulador.vaciar o area.setText, ya que el area.setText hace que nuestra área de texto se limpie y nos registre datos, por lo que regresamos a diseño, hacemos doble clic en botón vaciar, copiamos lo que tiene nuestro botón, nuestro tercer botón, y lo pegamos en el JButton 4, que sería nuestro cuarto botón o el botón vaciar. Pegamos, vaciamos nuestro tercer botón y dentro de nuestro tercer botón vamos a colocar el código que necesitamos para que nos ordene nuestras notas. Y comenzamos escribiendo un string recorrido, que básicamente lo que vamos a hacer aquí es para que nos vaya recorriendo nota a nota hasta que vaya verificando si es mayor a la que ya se vio. Listo. Volvemos y continuamos con nuestro quinto botón y último. Y dentro de nuestro quinto botón o borrar nota, vamos a volver a colocar un try catch, el cual nos va a imprimir un mensaje diciéndonos que digitemos el dato entero para borrar. O sea, en sí debemos digitar el número que queremos borrar y que necesariamente debe estar ingresado en nuestra lista. Así que damos a la escritura de nuestro try catch.
Listo. Como vemos aquí tenemos un error con la palabra complementos y esto se debe a que no hemos dado a crear nuestro public void complementos, ¿ya? Para ello bajamos listo. Como podemos ver, para dar a implementar nuestro public void complementos, antes que todo vamos a diseño, vamos a colocar dos labels más, editamos el texto y colocamos mayor, menor y agregamos un jtext a cada una. Listo. Editamos el texto. De igual manera el siguiente jtext. Listo. Los ubicamos. Listo. Cambiamos su variable. Listo. Hacemos doble clic sobre menor. Listo. Listo. Y vamos a crear nuestro public void complementos. Paréntesis, abrimos llaves y ¿qué vamos a colocar? Aquí vamos a dar nuestro dis.menor.setText, el cual nos va a mandar a llamar el número que sea menor y colocarlo dentro de nuestro jtext, y de igual manera con nuestro número mayor. Comencemos. Menor.setText. Y de igual manera lo mismo para mayor valor. Listo. Y de esa manera hemos terminado la modificación de nuestra nota 1. Listo. Como vemos que tenemos un error dentro de nuestro primer botón, el listar estudiantes, aquí en nuestra variable, por si alguien tiene el error, no es L, es 1. ¿Sí? Y con esto hemos solucionado los errores dentro del diseño de nuestra nota 1. Listo.
y como podemos ver, damos a la simulación. Listo. Ahora vamos a dar a listar estudiantes y podemos ver que se generó toda nuestra lista de estudiantes dentro de nuestra tabla. ¿Ya? De la misma manera, vamos a hacer clic sobre el botón agregar notas. Dentro del botón agregar notas, como vemos, como hemos dicho que hemos ingresado los siguientes mensajes para que se nos dé paso a paso cómo ingresar las notas. Como podemos ver aquí, vemos ingresa la nota del estudiante 1. Sería, pueden ingresar cualquier número, ¿no? Aceptar. Y seguimos ingresando. Listo. Como podemos ver aquí, se nos agrega dentro de nuestro JText la nota mayor y la nota menor. Y ahora hacemos clic en notas en orden y podemos ver que todas nuestras notas se han ubicado en orden. Listo. Ahora vamos a hacer clic en el botón borrar nota y vamos a borrar una nota que se encuentre dentro de nuestra área de texto, como pues el 3. Y nos indica que la nota 3 fue borrada. Y vaciamos.